Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1659 se firmó la Paz de los Pirineos, que ponía fin a casi 25 años de enfrentamiento entre la monarquía hispana y el Reino de Francia. En esa paz se consolidaba la hegemonía que había adquirido Francia, pero era necesario que el monarca español, Felipe IV, fuera capaz, en el último momento, de mostrar que aún era un hombre que dominaba el escenario. Para ello, para ratificar esa paz, se acordó el matrimonio de la hija de Felipe IV, la infanta María Teresa, con el rey de Francia, Luis XIV. Y la entrega de la infanta se llevó a cabo en una isla sobre el río Bidasoa, la isla de los Faisanes, donde se creó ese escenario de poder a través del cual Felipe IV quería seguir demostrando que era ese rey planeta cuyos dominios se extendían por todo el mundo. El 22 de septiembre de 1601 nació en Valladolid, donde pocos meses antes se había trasladado a la corte, el primer vástago del rey Felipe III y de su esposa Margarita de Austria-Estiria, la infanta Ana de Austria. Después llegaría otra niña, María, en 1603, que murió con solo un mes. Y en 1605 nació el príncipe Felipe, futuro Felipe IV. Con la llegada del varón, la infanta Ana perdió su condición de princesa de Asturias, pero estaba llamada a ser reina, en Francia. Eso sí, desde que nació el príncipe Felipe, su hermana mayor Ana tuvo una relación muy estrecha con él, algo que lograron mantener a lo largo de toda la vida, pese a la partida de la infanta a París, tal como demuestra la abundante correspondencia entre ellos que conservamos. La monarquía hispana había firmado con el Reino de Francia la Paz de Vervins en 1598, cuando aún vivían Felipe II de España y Enrique IV de Francia. Felipe II murió poco después, siendo sucedido por Felipe III, quien apostó por esa política de no agresión. Pero Enrique IV de Francia fue asesinado en 1610 y parecía que la inestabilidad iba a volver a apoderarse de su reino. Con un hijo menor de edad, Luis XIII, la regencia cayó en manos de la viuda de Enrique IV, María de Medici, quien de inmediato hizo ver su apuesta por la paz, buscando una alianza con la monarquía hispana. Esta alianza había de fraguarse a través de un doble matrimonio. Luis XIII de Francia se casaría con Ana de Austria, la hermana del futuro Felipe IV, y el propio Felipe IV con Isabel de Francia, la hermana de Luis XIII. El intercambio de las princesas se efectuó en la frontera del río Bidasoa, cerca de la isla de los Faisanes. La isla de los Faisanes es un islote situado en ese río Bidasoa, a pocos kilómetros de la desembocadura de este, entre los municipios de Irún y Hendaya, en el pasado entre los municipios de Fuenterrabía y Hendaya. De pequeñas dimensiones, la isla cuenta con algo más de 200 metros de largo por 40 metros de ancho, y su importancia histórica arrancó con este intercambio de princesas de 1615 y habría de prolongarse durante largo tiempo. Desde 1856 es un condominio internacional compartido por Francia, que gestiona la isla desde agosto hasta enero, y España, propietaria del islote de febrero a julio. Pero antes de llegar a esta solución de compromiso, la isla de los Faisanes encarnó el conflicto fronterizo que se vivió en este sector occidental de los Pirineos desde, al menos, comienzos del siglo XVI. En 1512, el rey Fernando de Aragón conquistó la mayor parte del Reino de Navarra, todo el sector situado al sur de los Pirineos. Es cierto que Navarra ya había perdido su acceso al mar, precisamente por la cuenca del Bidasoa, tiempo atrás, de modo que el río ya se había convertido en la frontera entre los reinos de Castilla y Francia. Pero esa anexión de Fernando el Católico encrespó aún más las relaciones con Francisco I de Francia, que rápidamente exigió redefinir la frontera del Bidasoa. El problema no era solo el límite entre los reinos, sino el aprovechamiento de la cuenca fluvial. La navegación por el río o la pesca estaba bajo el control de Castilla. Igualmente ocurría con los prados de la cuenca alta del Bidasoa, donde los ganaderos franceses llevaban sus rebaños a pastar.
La tensión había llegado a tal punto para 1610 que era posible el enfrentamiento armado, pero el asesinato de Enrique IV, tal como acabamos de ver, cambió la situación. Sin embargo, María de Médici sabía de la necesidad de congraciarse con sus súbditos navarros. Recordemos que la Navarra, que había quedado independiente tras la conquista de Fernando Católico, se había unido a Francia en 1589, cuando Enrique IV, que de partida era rey de Navarra, se convirtió además en rey de Francia. Por tanto, en 1610, María de Médici quedó como regente de Francia, quiso asegurar la paz con la monarquía hispana y a su vez buscaba resarcir a sus súbditos navarros que querían aprovechar la cuenca del Bidasoa. Y para ello estableció esa alianza matrimonial que hemos mencionado antes, intercambiando a las princesas en ese río Bidasoa en 1615, en un gesto en el que pretendía recordar los derechos que Francia tenía sobre parte de la cuenca de ese río. Pero ese gesto simbólico no fue suficiente. María de Médici fue expulsada de la corte en 1630 y su hijo, el rey Luis XIII, delegó el poder en su favorito, el cardenal Richelieu, partidario de una política más belicista. La guerra entre Francia y España se reinició en 1635, dentro de la Gran Guerra de los 30 años. Pero esa lucha franco-española se prolongó más allá, hasta 1659. La Guerra de los 30 años había concluido en 1648, una guerra franco-española que se acabó con la firma de la Paz de los Pirineos. De nuevo, el río Bidasoa, y en concreto la isla de los Faisanes, se convirtió en el espacio elegido para simbolizar esa nueva paz, pues este fue el lugar donde los negociadores, por Francia en nombre de Luis XIV el cardenal Mazarino, regente junto a Ana de Austria, y por la monarquía hispana Luis de Haro, ministro principal de Felipe IV, establecieron un tratado de paz que habría de reforzarse con un nuevo matrimonio, el de Luis XIV con la hija de Felipe IV, la infanta María Teresa. Hay un grabado realizado hacia 1660, es decir, poco después de la firma de la Paz de los Pirineos, en el que aparece Luis de Haro cerrando las puertas del Templo de la Guerra, simbolizado en su frontón por la imagen del dios Jano, y a su izquierda, el cardenal Mazarino abre las puertas del Templo de la Paz que había de traer abundancia a toda Europa. Llama la atención que sea el español Luis de Haro quien cerraba las puertas a la guerra, cuando el conflicto entre Francia y la monarquía hispana había arrancado, como dijimos, en 1635 por iniciativa del cardenal Richelieu, recordemos, el primer ministro francés antes de Mazarino. ¿Se consideraba que España era la culpable de la guerra? Esa puede ser la primera impresión, más teniendo en cuenta que es un grabado francés. Pero hay que ir más lejos. Tenemos otro grabado, también francés, realizado en 1661. En el centro, dos jóvenes simbolizan a Francia y a España que se dan la mano. Sobre ellas se derrama la abundancia. A su izquierda, la corte francesa, con la reina madre Ana de Austria, Luis XIV y su hermano Felipe de Orleans. A la derecha, la corte española, con Felipe IV y su hija María Teresa. A sus pies, sentados, los negociadores, el cardenal Mazarino y Luis de Haro, que sostienen una cartela donde recuerdan que tras 2 décadas largas de sufrimiento, llega la paz gracias al buen hacer de Luis XIV, pero sobre todo de la reina madre, Ana de Austria. Recordemos, Ana de Austria había llegado a Francia en 1615 dentro del proyecto de paz de María de Médici. Todo aquello se fue al traste cuando María de Médici fue expulsada y Richelieu, encarnando al partido de la guerra, abrió las hostilidades. 44 años después, la misma reina que había llegado desde España a traer la paz, Ana de Austria, volvía a conseguirla. Podían permitirse que Luis de Haro apareciese abriendo la puerta de la guerra, si al final era una española, la reina Ana, quien realmente la cerraba. Como hemos señalado antes, para reforzar este acuerdo volvió a concertarse un matrimonio real. En esta ocasión entre María Teresa de Austria, hija de Felipe IV,
y por tanto sobrina de Ana de Austria, con su primo Luis XIV. Detengámonos por un momento en todos los personajes involucrados. Felipe IV reinaba en la monarquía hispana desde 1621, cuando su padre Felipe III había muerto prematuramente con solo 42 años. Durante los primeros años de su reinado, Felipe IV había conseguido mantener su autoridad sobre Europa. Casado, como ya dijimos, con Isabel de Francia, había tenido numerosos hijos, incluido el príncipe de Asturias, Baltasar Carlos, y la propia María Teresa, futura esposa de Luis XIV. Pero a partir de 1640, el reinado de Felipe IV hubo de afrontar una interminable serie de problemas. Las sublevaciones de parte de sus reinos, Portugal, Cataluña, a partir de 1640, la caída en desgracia de su favorito, el conde duque de Olivares, en enero de 1643, las primeras derrotas contra los franceses tras la batalla de Rocroi de mayo de 1643, la muerte de su esposa Isabel en 1644, la de su hijo Baltasar en 1646. En 1647, ya gobernando de forma personal, Felipe IV había contraído un nuevo matrimonio con su sobrina, Mariana de Austria. En 1657 había llegado por fin el ansiado hijo varón, Felipe Próspero. Se había logrado la estabilidad en la península ibérica, a costa de dar prácticamente por perdido Portugal, y ahora se firmaba la paz con Francia. Felipe IV aparecía como un monarca envejecido, pero que estaba logrando recuperar todo su patrimonio para su hijo. Pero es cierto que Felipe Próspero tenía una salud delicada. Moriría poco después, en 1661. De modo que María Teresa, la hija de Felipe IV, que se iba a casar con Luis XIV, podía convertirse en la heredera de su padre. Es cierto que en la paz de los Pirineos, María Teresa renegó de sus derechos a ser reina de España a cambio del pago de una fuerte suma de dinero. Un dinero que nunca se dio y que con el tiempo permitió a un nieto de María Teresa, el futuro Felipe V, convertirse en rey de la monarquía hispana. Enfrente, en Francia, encontramos a un joven rey, Luis XIV, con solo 21 años, que aún no había tomado las riendas de su trono, dominadas por su primer ministro, el cardenal Mazarino, y su madre, Ana de Austria. Como resultado de la paz de los Pirineos, Luis XIV adquirió la mayor cantidad de territorio europeo que logró en todo su reinado, el Rosellón y l'Artois. Por supuesto, en 1659 no lo sabía, aunque ya aspiraba a convertirse en un monarca todopoderoso. Como hemos dicho, quien gobernaba en Francia seguía siendo Mazarino y la reina madre, Ana de Austria, quien más debió influir en lograr ese acuerdo de paz ratificado con una nueva boda. Solo que, al contrario de lo sucedido con la propia Ana a su llegada a París, cuando fue marginada por su suegra María de Médici y rechazada durante años por su marido Luis XIII, la reina madre estaba dispuesta a convertirse en la principal protectora de su sobrina y nuera, María Teresa. Sí, Ana de Austria esperaba que la paz que traía María Teresa se instaurase no solo en las fronteras, sino en la propia corte, donde la nueva reina llegada de España había de ejercer una influencia positiva sobre Luis XIV desde el primer día, aquello que Ana de Austria hubo de conquistar tras décadas de oprobios y rechazos. Con todo, había que cerrar todos los compromisos adquiridos en la paz de los Pirineos de una forma sobresaliente, y para ello se decidió el encuentro personal de las dos familias reales. No iba a ser como en 1615, cuando Ana de Austria e Isabel de Francia cruzaron el Bidasoa yendo a la búsqueda de sus respectivos maridos. En esta ocasión, los reyes estarían a la frontera, y Felipe IV se encargaría personalmente de entregar a su hija María Teresa a Luis XIV. El lugar escogido fue esa isla de los Faisanes de la que hemos hablado antes. No era una tierra de nadie. En 1659 pertenecía a la corona de Castilla, pero dentro de esa interminable disputa entre los habitantes de las dos riberas del Bidasoa, al utilizar el islote como un lugar neutral, se trataba de moderar ese enfrentamiento entre los ribereños.
Durante las negociaciones del verano y el otoño de 1659 entre Luis de Haro, recordemos, el ministro principal de Felipe IV, y el cardenal Mazarino, ya se había habilitado un barracón donde se desarrollaron esas conversaciones. Un pabellón rectangular, orientado este-oeste, con accesos independientes, al sur para la comitiva española, al norte para la francesa. En el extremo occidental se habilitaron dos grandes estancias, la primera un patio abierto y a continuación la sala de conferencias que volcaba sobre un pequeño jardín. Para acceder hasta la isla se colocaron sendos puentes de barcas desde la orilla de Fuenterrabía para los hispanos, desde la de Hendaya para los franceses. La construcción de ese pabellón se había realizado con rapidez, entre el 5 y el 12 de agosto de 1659. Intervinieron 6 maestros de obras, 40 maestros carpinteros y unos 200 ayudantes. Sobre una base de piedra se levantó todo el conjunto en madera. Si bien es cierto que se buscó hacer un espacio a la vez funcional y confortable, disponía de hasta 4 excrusados, la solución final no dejaba de presentar una apariencia provisional. De modo que cuando se acordó que en ese mismo pabellón, a principios de junio de 1660, había de producirse el encuentro de los monarcas y la entrega de María Teresa a Luis XIV, fue necesario acondicionar el sitio para darle más realce. De partida, junto a los puentes de barcas preexistentes, se habilitaron 2 nuevos cruces del río, sendas galerías cubiertas, que era por donde iban a acceder los reyes. La galería sur, la correspondiente a Felipe IV, contaría con una segunda galería perpendicular que comunicaría el pequeño puerto habilitado para la ocasión con la galería que cruzaba el río. La razón es que la comitiva hispana iba a llegar en barco remontando el Bidasoa. En el lado francés la construcción era más sencilla, pues el grupo de Luis XIV llegaría en carroza hasta la entrada de la galería fluvial. A partir de ahí había que organizar no solo el espacio interior, el más destacado, pues es donde iban a reunirse las familias reales, sino que había que preparar todas las actividades en torno a ese encuentro. Por parte de Francia, la decoración había de estar a cargo de Charles Lebrun, quien para entonces se estaba convirtiendo en el artista más señero de la corte de Luis XIV. 3 años más tarde, fue nombrado director de la Academia Real de Pintura. Por parte de la monarquía hispana, el responsable de la ornamentación, pero que además actuó como maestro de ceremonias de todo el evento, por tanto, encargándose además de las actividades y las comidas, fue el notable pintor Diego Velázquez, por aquel entonces ya convertido en aposentador real, además de miembro de la Orden de Santiago. En esencia, la decoración del pabellón de la conferencia se realizó a base de tapices y alfombras que cubrieron las paredes y los suelos. Buena parte de los techos se abrieron con objeto de aprovechar el agradable tiempo que hizo en aquel junio de 1660, además de favorecer la ventilación de las diferentes salas. En el lado francés se dispusieron numerosos paños, los primeros narrando la historia de Sique y Cupido, así como otros tapices sobre las guerras de Aníbal contra Escipión. El conjunto se completaba con más tapices sobre San Juan Bautista y la Pasión de Cristo. En el lado español se optó por series de tapices sobre las virtudes, los pecados capitales, las poesías o la historia de Rómulo y Remo, todo rematado también por una Pasión de Cristo. El contraste era evidente. Mientras los franceses cantaban a la vez al amor sensual y a las victorias bélicas, enalteciendo claramente al joven Luis XIV, triunfador en la guerra y futuro esposo, en el lado español ponían el acento en cuestiones éticas, pues a la larga el verdadero triunfo era tener la moral correcta. Pero sin duda, lo principal del programa decorativo se dio en la sala de conferencia, donde iba a producirse la entrega de María Teresa. Aquí, Charles Lebrun hizo un dibujo mostrando el momento que después ha sido varias veces reproducido en pinturas y en tapices, con pequeñas variantes en cada una de esas reproducciones. A partir de ese dibujo, si nos fijamos en cómo se organizó el espacio, tarea que estuvo a cargo de Velázquez, se repitió el modelo del resto del pabellón. En el lado francés, en los muros, nuevos tapices sobre Aníbal y Escipión como canto a las glorias militares de Luis XIV. En el lado español, historias del Apocalipsis, por aquello de que el verdadero triunfo es el de la correcta moral. En el suelo también se dispusieron alfombras de diferentes tonalidades,
dependiendo si era el lado francés, con suelos carmesí entre franjones dorados, o el lado español, con motivos vegetales entre de nuevo franjones dorados. Pero sin duda, el principal alarde de Velázquez fue en el muro del fondo, el oriental, donde colocó un gran espejo que había de reflejar toda la sala, incluida la gran ventana de la pared occidental. A cada lado de ese gran espejo, nuevos tapices, quizás dedicados a la fábula de Diana, con motivos de floresta que parecían querer integrar la habitación con el entorno natural de la isla de los Faisanes. Recordemos que este dibujo de la sala principal que estamos comentando lo hizo Charles Le Brun, quien años después estuvo a cargo de la decoración del Palacio de Versalles, incluida la Galería de los Espejos, donde utilizó una solución similar, pero a lo grande: espejos en una pared donde reflejar las ventanas abiertas en la pared opuesta. ¿Pudo tomar esta idea Le Brun de la decoración desarrollada por Velázquez en la isla de los Faisanes? Pudiera ser. Las comitivas reales llegaron a la isla de los Faisanes el 4 de junio de 1660. El día antes, en Fuenterrabía, se había efectuado el matrimonio por poderes de María Teresa de Austria con Luis XIV. En nombre del esposo actuó Luis de Haro, recordemos, el ministro principal de Felipe IV. La idea del rey español era entregar a su hija como esposa del monarca francés, no como prometida, y así garantizar todos los extremos del Tratado de los Pirineos. Como ya señalamos antes, la comitiva hispana llegó a la isla remontando el río en unas gabarras que les traían desde Fuenterrabía. El mismo medio de transporte utilizarían en los días siguientes. Por el contrario, la corte francesa llegó en sus carruajes desde Hendaya. Recordemos que uno de los litigios que había sobre el río Bidasoa eran las limitaciones de navegación que tenían los franceses. El uso de las gabarras no fue, por tanto, gratuito. Ese día 4 se entrevistaron el rey Felipe y su hermana, la reina regente de Francia, Ana de Austria, en presencia de María Teresa, la hija de Felipe IV, y de Felipe de Orleans, el hijo pequeño de Ana. Aunque a lo largo de los años, como ya indicamos, mantuvieron una correspondencia constante, era la primera vez que los hermanos se veían en persona después de 44 años. Ana de Austria se presentaba pletórica. Pese a la edad, había llegado a la cumbre de su reinado y esa paz con España era su gran triunfo. Felipe IV, por el contrario, era un monarca prematuramente envejecido. No queda constancia de lo que pudieron hablar los dos hermanos en esa primera entrevista, pero los testigos, desde la distancia, sí pudieron apreciar la emoción del momento. Recordemos que Ana, como hermana mayor, 5 décadas atrás, había cuidado con mucho amor de su hermano Felipe. Quien no participó en esta primera entrevista fue Luis XIV. Según el protocolo, no había de conocer a su ya esposa en persona hasta el sábado 6 de junio. Pero el joven monarca francés, tanto cuando llegó la comitiva española como cuando se retiró, se entretuvo en hacer cabriolas con su caballo desde la orilla francesa para hacerse reparar por María Teresa. ¿Le reconoció a la reina infanta? Sin duda, pues en los años previos Ana de Austria se había molestado en ir remitiendo retratos de toda la familia real francesa a la corte española, previendo esos esponsales que se estaban celebrando en la isla de los Faisanes. El sábado 5 de junio, cada comitiva se mantuvo en su residencia sin encontrarse, pero Luis XIV aprovechó para enviar una serie de regalos a su esposa María Teresa, incluyendo varias joyas, relojes y cajas de música que pasaron a formar parte del ajuar de la reina. Por fin, el domingo 6 de junio, las cortes española y francesa volvieron a reunirse en la isla de los Faisanes. En esta ocasión, sí se encontraron en persona Luis XIV y Felipe IV, además de conocer el rey francés a su esposa. De partida, el cardenal Mazarino hizo de intérprete para los monarcas, pero muy pronto las familias reales, Felipe IV, María Teresa, Ana de Austria, Luis XIV y su hermano Felipe de Orleans, se quedaron a solas platicando durante casi 2 horas. Probablemente lo hicieron en español, idioma que sabemos que Luis XIV conocía y hablaba, enseñado por su madre, y lo leía. Entre sus novelas españolas favoritas estaba La Galatea de Cervantes. El principal objetivo de la reunión de ese día 6 era que los monarcas ratificasen el Tratado de Paz firmado en noviembre de 1659. Así se hizo. En las orillas del Bidasoa,
Los regimientos españoles y franceses que acompañaban a los reyes lo celebraron montando sendas paradas militares. Inicialmente había de haber el mismo número de soldados por cada lado, pero los franceses presentaron más tropas, ya que la reina madre tenía su propia guarnición. Entre las tropas que acompañaban a Luis XIV estaba su cuerpo de mosqueteros, dirigido por Charles de Batz de Castelmore, señor de D'Artagnan. Hemos de pensar que Luis XIV aprovechó este viaje hasta el Bidasoa para recorrer las provincias meridionales de su reino, un viaje que aún había de durar varios meses tras su estancia en la isla de los Faisanes. Durante todo este periplo por el sur, sabemos que Luis XIV contó en todo momento con la protección de D'Artagnan, de modo que en la parada militar del 6 de junio, D'Artagnan debió ocupar un lugar preeminente a la cabeza de sus mosqueteros. El 7 de junio, por fin, se realizó la entrega de María Teresa de Austria a Luis XIV. Es ese momento reflejado en el dibujo comentado antes que hiciese Charles Le Brun y que, como dijimos, ha sido múltiples veces copiado en pinturas y tapices. Por cierto, la versión más aproximada al dibujo original ha de ser la conservada en el Palacio de Versalles, donde la corte española aparece a la izquierda y la francesa a la derecha, que era la posición en la que hubieron de encontrarse de acuerdo con la disposición de sus habitaciones en el pabellón de la isla de los Faisanes. En ese dibujo, en el centro mismo, podemos ver a los protagonistas del evento. En medio, Felipe IV y Luis XIV. Detrás de Felipe IV está Luis de Haro, y tras el ministro principal, la infanta reina María Teresa. Se ha querido ver en la persona situada inmediatamente detrás de María Teresa y que lleva el emblema de la Orden de Santiago al mismísimo Diego de Velázquez. Probablemente no lo es. Había una larga lista de nobles españoles que le habrían precedido, y en esas horas de la reunión Velázquez andaba corriendo supervisando los preparativos y vigilando a maestresalas, cocineros, criados y mozos de retrete. En el lado francés, detrás de Luis XIV se colocó el cardenal Mazarino, después la reina madre Ana, y a continuación su hermano Felipe de Orleans. Obviamente es fácil distinguir a cada comitiva por la ropa que llevan. En el caso de la infanta reina María Teresa, esta sería la última vez que apareció vestida a la moda española. En la bendición de su matrimonio, que se realizó 2 días después, el 9 de junio, en San Juan de Luz, María Teresa ya apareció vestida y peinada a la francesa, abandonando las formas pomposas, a veces con pelucas, de los peinados madrileños. Tras la entrega de la infanta reina, la corte española se retiró de la isla de los Faisanes y regresó a Madrid. En los instantes finales, Felipe IV aún pudo tener una última conversación con su hermana Ana. No volverían a verse ya nunca más en vida. Y una parte con el cardenal Mazarino, donde Felipe IV, consciente de que el cardenal era quien gobernaba Francia, le solicitó que se empecinase en mantener aquella paz que habían firmado. Mientras todos los invitados iban retirando, la sensación generalizada fue que aquella reunión había sido un éxito, en sus resultados, pero también en su organización, un tanto que podía apuntarse la corte española y muy especialmente el aposentador mayor, Velázquez. Pero ni Velázquez ni Felipe IV pudieron disfrutar largo tiempo de ese éxito. Velázquez murió en Madrid en agosto de 1660, a las pocas semanas de su vuelta de la isla de los Faisanes. Murió de una viruela agravada por el agotamiento producido por el montaje de la reunión de los reyes. Por su parte, Felipe IV vio cómo los responsables de la paz morían también poco después. Mazarino en marzo de 1661, Luis de Haro en noviembre de ese mismo año. Los adalides de la paz desaparecían y Luis XIV, ya gobernando en solitario, se dejaba llevar por su ambición, una ambición en la que podía incluir la corona de España, pues también en noviembre de 1661 murió el príncipe de Asturias, Felipe Próspero, tan solo 5 días antes de que naciese el que había de ser Carlos II. Si ese niño, Carlos II, también fallecía, el trono de España podía regresar a María Teresa. Luis XIV lo sabía y utilizó ese argumento para volver a combatir contra España. Felipe IV murió en septiembre de 1665.
solo 2 años después, Luis XIV le declaró la guerra a la monarquía hispana, la llamada Guerra de Devolución, alegando, como vimos antes, que el dinero prometido por la renuncia de María Teresa a la corona española no se había pagado. A partir de ahí, la paz que se había firmado en la isla de los Faisanes caducó y Luis XIV puso en marcha todo un plan para lograr la corona de España, algo que terminaría por conseguir cuando su nieto, Felipe V, fue nombrado rey de esa monarquía hispana. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.